El presidente venezolano Edmundo González fue recibido con honores de Estado por Daniel Noboa y firmaron 3 acuerdos sobre seguridad, lucha contra la corrupción y energía. La Fiscalía pide a la Corte Constitucional que en 12 horas certifique cuál fue la sentencia que los consejeros de participación de la Liga Azul incumplieron. La Corte Constitucional declaró ilegal la detención con cárcel de 3 días para los conductores que excedían los límites de velocidad porque la considera desproporcionada. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos sesiona por la demanda en contra del Ecuador por la muerte del fotógrafo chileno Julio García durante las protestas contra el gobierno de Lucio Gutiérrez. 58 de cada 100 trabajadores ecuatorianos están en la informalidad, según el último reporte del Instituto de Estadística y Censos. Cientos de habitantes en Napo, Guayas, El Oro y Azuay organizan mingas comunitarias o contratan fumigación privada para impedir la propagación del dengue en sus territorios. En la tercera entrega sobre los problemas urgentes del país que esperan al siguiente presidente, Televistazo muestra el déficit eléctrico que se debe cubrir para evitar nuevos apagones. En Medio Oriente peligra la frágil tregua entre Israel y Líbano, pues Hezbolá rechazó extender el acuerdo entre esos países y exige que las tropas israelíes se retiren de inmediato. La Liga Pro publicó los horarios de la primera jornada de la Serie A, que abrirá con el partido entre Manta y Barcelona. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Comenzamos con lo más destacado de la información aquí en Televistazo Estelar. Edmundo González cumplió agenda en Quito, donde se reunió con Daniel Noboa. ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué temas se trataron? Tenemos los detalles. Bienvenidos. González, con honores en Ecuador. El presidente de Venezuela, Edmundo González, visitó este martes Ecuador en el marco de su gira internacional en busca de respaldo para asumir el mandato. En el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito, se reunió con el mandatario Daniel Noboa y firmó 3 acuerdos de cooperación en materia de seguridad, comercio y también lucha contra la corrupción. Paul Romero estuvo en esa cobertura y preparó un informe. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, llegó al Palacio de Carondelet con su esposa, Mercedes López, a las 10 de la mañana de este martes. En el acceso principal de la Casa de Gobierno, decorado con flores y una alfombra roja, recibió honores de jefe de Estado. El mandatario Daniel Noboa les dio la bienvenida y juntos subieron al despacho presidencial. La visita inició con una reunión privada de 30 minutos, tras la cual salieron al balcón para saludar con los miles de venezolanos que llegaron a la Plaza de la Independencia a respaldarlos. Ahí los mandatarios dieron sus primeras declaraciones. La agenda continuó con otra reunión en el Salón de Gabinete. A González le acompañaron el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y otros delegados. Por el gobierno asistieron 8 ministros de Estado. Las delegaciones conversaron durante más de 1 hora. Pasado el mediodía, el presidente Noboa condecoró a González con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar, una de las más relevantes. El presidente venezolano agradeció el apoyo de Noboa por ser uno de los primeros mandatarios en reconocerle como legítimo ganador de las elecciones. Este acto de reconocimiento no es solo un gesto diplomático, sino un compromiso con la verdad, la justicia y la democracia en nuestro continente. Los presidentes democráticos, dijo, tienen la obligación de condenar al régimen de Nicolás Maduro. Una obligación moral y política, especialmente en las circunstancias que enfrenta Venezuela, donde aún impera un régimen que se aferra al poder mediante métodos brutales. Noboa reiteró su respaldo a González para que asume el cargo y cuestionó a Maduro. Hemos condenado al ilegítimo y dictatorial régimen de Nicolás Maduro por el irrespeto del Estado de Derecho, por la conculcación de los derechos humanos y por el avasallamiento del pronunciamiento popular dado en las urnas el 28 de julio del 2024. El presidente ecuatoriano anunció la firma de 3 acuerdos con la delegación de Venezuela. Declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. Segundo, en el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios
a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. Compartir datos para poder luchar contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la trata de personas. Los mandatarios estuvieron 10 minutos ante la prensa, pero no se permitió hacer preguntas. La visita de González terminó con un almuerzo en el salón de banquetes y salió del Palacio de Gobierno pasadas las 14 horas. Y la mañana de este martes, parte del centro histórico de Quito permaneció cercado por la visita de Edmundo González. Alrededor de 3.000 venezolanos llegaron desde varias provincias hasta la Plaza Grande. Adriana Bermeo estuvo ahí y nos tiene un resumen de la jornada. El Palacio de Gobierno en el centro histórico de Quito amaneció cercado y de gala. 2 banderas tricolor se colocaron en sus balcones, bordearon Carondelet y una alfombra roja se extendió en el pasillo externo. Fue la antesala de la llegada del presidente de Venezuela, Edmundo González, que está en Ecuador y que fue recibido con honores de jefe de Estado por Daniel Noboa. Desde la madrugada de este martes se extremaron las medidas de seguridad. El palacio fue cercado 2 cuadras a la redonda por 1.500 uniformados entre policías, militares y agentes metropolitanos. Se establecieron 9 puntos de seguridad. Solo se podía ingresar a la Plaza Grande por 2 de ellos, la García Moreno y Sucre y la Chile y Guayaquil, donde se colocaron detectores de metales. A las 6 de la mañana empezaron a llegar ciudadanos venezolanos, no solo los que viven en Pichincha, también delegaciones de otras provincias. Una emoción muy grande poder compartir con el verdadero presidente de Venezuela, que es Edmundo González. Bueno, para nosotros representa la esperanza de esta lucha que a través de tanto tiempo hemos tenido y que en este momento sabemos que tenemos en nuestras manos la verdad. La espera se hizo liviana al son del tradicional alma llanera. También se entonaron Viva Venezuela y el himno de ese país que se escucharon por los altoparlantes de Carondelet. 4 horas después, la espera terminó. Edmundo González llegó al palacio unos minutos después de las 10 y a las 11:30 salió al balcón de Carondelet a saludar a sus compatriotas. Junto al presidente Noboa, la canciller Gabriela Sommerfield y su esposa. Hoy juro solemnemente ante ustedes como legítimo presidente de la República de Venezuela. Fue un discurso corto, de 10 minutos. Después, Edmundo González abandonó el balcón para concluir con el encuentro oficial con el presidente Noboa y continuar con su agenda, que incluyó la visita a la Universidad de las Américas, donde recibió el título de doctor honoris causa y una medalla honorífica. Con este doctorado, queremos reconocer como un ejemplo de dignidad republicana y de coraje la incansable y decidida lucha que usted, señor presidente, y sus compañeros de la oposición libran contra la dictadura. No puedo dejar de resaltar en particular el papel que María Corina Machado ha jugado en este sentido, liderando con valentía y acierto un movimiento cívico que ha congregado a millones de ciudadanos en torno a una ruta clara y pacífica de cambio democratizador. Esta fue la última actividad pública de Edmundo González en Ecuador. El siguiente país que visitará es Perú, donde cumplirá agenda oficial desde este miércoles. La mayoría del correísmo en el Consejo Metropolitano impidió que se trate en su sesión de este martes la declaratoria de huésped ilustre al mandatario venezolano, mientras la bancada de ADN propone un cambio en el orden del día en la Asamblea Nacional para que se reconozca a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Patricio Díaz con los detalles. La mayoría liderada por el correísmo en el Consejo Metropolitano de Quito impidió que se incluya en el orden del día una resolución para declarar huésped ilustre al presidente de Venezuela, Edmundo González. El concejal Andrés Campaña resaltó que ser un político de izquierda, miembro del Partido Socialista, no lo puede dejar de brazos cruzados ante el drama que vive Venezuela. Los 9 concejales promotores de esta iniciativa esperamos que se apruebe por unanimidad. Caso contrario, la ciudad, el país y el mundo sabrá quiénes son los concejales que apoyamos la democracia y los derechos humanos y quiénes son las autoridades
cómplices de la dictadura de Maduro. A pesar de esto, los concejales del correísmo, incluido el alcalde Pavel Muñoz, se abstuvieron y la iniciativa no se aprobó. Fueron 8 votos a favor y 10 abstenciones. Muñoz además rechazó la invitación del presidente Noboa al almuerzo con el presidente González, igual que otras 3 autoridades de su movimiento. Mientras tanto, la Asamblea tendrá una situación similar este miércoles. La legisladora del oficialismo Nicole Saca pidió a la presidenta Esther Cuesta del correísmo un cambio del orden del día para la sesión de mañana. Propone el conocimiento y aprobación de una resolución que reconozca a Edmundo González Urrutia como único y legítimo presidente de Venezuela. No solamente se trata de Venezuela y Ecuador, es algo que involucra a toda la región. Debemos de darle ese respaldo a los hermanos venezolanos y es entendible que pues, la bancada del correísmo no va a estar a favor de este cambio del orden del día. La Asamblea en julio pasado calificó de dictador a Nicolás Maduro y consideró fraudulentas las elecciones en ese país, pese a la oposición del correísmo. La sesión está convocada para las 10:30 de la mañana. Liga Azul. Riesgo de destitución. La investigación penal avanza en contra de los consejeros de participación de la Liga Azul afines al correísmo en el caso que la Fiscalía bautizó como ligados. Esta tarde la fiscal Mayra Soria, quien lideró el acto urgente en el que se incautó el teléfono del consejero Augusto Verduga, envió una solicitud a la Corte Constitucional. En el oficio pide que en el plazo de 12 horas envíe la sentencia constitucional certificada que incumplieron los consejeros al restituir en su cargo a Raúl González como superintendente de bancos. El plazo vence la madrugada de este miércoles. Y 3 de los 4 miembros de la denominada Liga Azul en el Consejo de Participación pidieron que la Corte Constitucional archive el pedido de destitución en su contra. El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, notificó a la Corte un informe con las irregularidades que habría cometido la mayoría, informa Francisco Garcés. Giro inesperado para los miembros de la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana. Con la llegada de Eduardo Francolor, se alzaron con el control de ese organismo, pero casi inmediatamente se encontraron justificando sus decisiones y ahora defendiéndose ante la Corte Constitucional para no ser destituidos. Lo están haciendo individualmente. Es una señal de que ya no hay una visión orgánica. Yadira Saltos, Nicole Bonifaz y Eduardo Francolor enviaron escritos a la Corte. Hasta el cierre de este informe no lo hizo Augusto Verduga, quien salió del país de vacaciones, según dijo. Los 3 consejeros buscan que la Corte, ante sus argumentos, acepte que cumplieron con la sentencia que legitimó el nombramiento de Roberto Romero como superintendente de bancos. El lunes ellos echaron abajo su propia resolución y dieron paso a la posesión de Romero en la Asamblea. Ellos sabían que el presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, debía informar a la Corte de esa decisión. No contaban con que él agregara un escrito de 40 páginas en el que detalla lo ocurrido en el Consejo. Por ejemplo, como en un día los miembros de la Liga Azul tomaron el control del organismo, desecharon los informes jurídicos y decidieron, inobservando la sentencia de la Corte, aprobar una resolución para beneficiar a Raúl González, que ellos querían como superintendente. Los 3 consejeros de la Liga Azul ahora echan reversa. Yadira Saltos, en un escrito de 20 páginas, explica que ella pidió una sesión extraordinaria para rever la decisión tomada y cumplir con la sentencia de la Corte. Nicole Bonifaz dice que ella también pidió que se reconsidere esa decisión y Francolor reivindica la autoría de la resolución con la que echaron abajo la decisión a favor de González. A los 3 no les queda más que esperar la decisión de la Corte, que en ocasiones anteriores ha destituido a miembros del Consejo por incumplir sus sentencias. Y el Consejo de Participación cambia otra vez en sus mayorías internas por 15 días. El consejero Augusto Verduga pidió vacaciones y lo reemplazará Gonzalo Albán, de otra línea con la que el correísmo podría perder fuerza por las siguientes 2 semanas. Patricio Díaz actualiza las novedades en ese organismo. La fuerza con la que el correísmo arremetió en el Consejo de Participación Ciudadana se frenó, al menos por ahora.
El consejero Augusto Vertuga solicitó vacaciones desde este martes 28 de enero al 12 de febrero. Esto implica que tiene que reemplazarlo uno de los consejeros suplentes. Esta mañana asumió Gonzalo Albán Molestina. Él es consultor y profesor de política y gestión pública que ha participado en otras 2 sesiones del Consejo y ha coincidido con la minoría. Se distancia de los consejeros correístas. Con mi llegada esa mayoría se rompe. Mi estilo es diferente. No represento ni tengo ningún tipo de agenda de impunidad, ni agenda judicial, ni nada por el estilo. Mi representación es enteramente ciudadana. Su presencia cambia las fuerzas en el Pleno del Consejo por 2 semanas, en las que deberá adelantar la conformación del Consejo de la Judicatura, que quedó truncada cuando la mayoría correísta devolvió la terna a la Corte de Justicia. Vertuga se fue de vacaciones y dejó a Yadira Saltos, Eduardo Franco y Nicole Bonifaz sin mayoría en un momento álgido en el que deben enfrentar 2 procesos que pueden desembocar en su destitución. La denuncia contra la llamada Liga Azul, que debe resolver el Tribunal Contencioso Electoral, y el seguimiento que hace la Corte Constitucional por incumplir su sentencia. La Fiscalía abrió igualmente una investigación penal y realizó un allanamiento en el que incautó el celular de Vertuga y está analizándolo. Estados Unidos ha ejecutado más de 3.000 arrestos de indocumentados desde el fin de semana y el presidente Donald Trump mantiene la presión sobre los países hacia los que serán deportados, declarando que quienes no los acepten sufrirán un gran costo económico con sanciones y altos aranceles. Ocurre mientras las redadas continúan en forma agresiva en ese país. Reporta Pedro Jiménez. Agentes de inmigración, así como de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, conducen nuevas operaciones desde Denver, en Colorado, donde detuvieron a 50 personas en una operación dirigida también contra narcotraficantes y miembros de la pandilla transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, hasta Nueva York, que tiene una de las más grandes comunidades de inmigrantes, muchos de ellos sin papeles. Según datos del gobierno estadounidense, la Oficina de Migración y Aduanas ha hecho más de 3.000 arrestos desde el fin de semana, casi 1.000 personas por día, por la presión que el presidente Donald Trump ha puesto sobre las agencias federales para que suban el ritmo y se establezcan nuevos récords cada día. En sus primeras declaraciones desde el impasse con Colombia por la deportación de indocumentados, Donald Trump dijo que el país será respetado nuevamente. Le hemos dejado en claro a todos los países que los recibirán de vuelta, que estamos enviando criminales, que los indocumentados que vinieron de sus países serán regresados, los aceptarán y si no, pagarán un precio económico muy alto con la imposición inmediata de aranceles y otras sanciones. La Agencia de Inmigración y Aduanas asegura que sus operaciones son específicas, que no hacen un barrido en las calles para llevarse a cualquiera, pero que si cuando van tras alguien encuentran algún sospechoso, tomarán procedimiento en las ciudades. Mientras que en el borde con México es la patrulla fronteriza la encargada de impedir el paso de indocumentados, ahora en una gestión apoyada por 1.500 militares que refuerzan el muro en la frontera. Y hoy llegaron a Colombia los deportados desde Estados Unidos tras la crisis diplomática entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Son 200 personas, entre ellos decenas de menores de edad. Algunos afirman que fueron arrestados por las autoridades migratorias al momento de pedir asilo. El informe con Ileana Suárez. Esta mañana aterrizaron en la base de Bogotá aviones de la Fuerza Aérea Colombiana con 200 migrantes que fueron deportados desde San Diego, California y El Paso, Texas. En el grupo de repatriados hay al menos 26 niños. El presidente colombiano Gustavo Petro publicó un mensaje en X con fotos tomadas durante el vuelo, resaltando que estaban sin esposas y luego los mostró bajándose del avión. Este hombre denunció malos tratos y burlas contra hombres y mujeres mientras esperaban detenidos. No, pues es que andar esposados, o sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todo estábamos como criminales, o sea, hubo personas, pues hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictos. Otro de los viajeros, que se identificó como Andrés, contó que fue deportado desde la ciudad de El Paso, pero no formaba parte de los colombianos que viajaron en los aviones militares que Petro desautorizó aterrizar el domingo. ¿Usted estaba ya hace cuánto? 12 días. Pues encerrado,
nos dan de comer, normal, bien, no hubo mucho problema. El canciller de Colombia, Luis Murillo, expresó que los repatriados no tienen antecedentes penales. Según datos de la ONG Witness at the Border, con sede en Texas, Estados Unidos envió a Colombia 475 vuelos de deportación de migrantes desde 2020 a 2024, durante la presidencia de Joe Biden. Debido a secuestros y otros delitos, autoridades estadounidenses elevaron el nivel de alerta de transitar por 4 ciudades del estado de Tamaulipas en México. Esta es una zona de alta concentración de migrantes, entre ellos ecuatorianos, quienes intentan cruzar la frontera con los Estados Unidos. Más detalles de la situación en ese territorio con Bessie Granja. La alerta fue emitida por la Embajada de Estados Unidos en México. Por el incremento de tiroteos y explosivos, autoridades de ese país no recomiendan viajar a 4 ciudades del estado de Tamaulipas, que son Vallehermoso, Río Bravo, San Fernando y Reynosa. Aunque esta última constituye un paso obligatorio para los migrantes que intentan cruzar hacia territorio estadounidense, entre ellos ecuatorianos. La alerta se emite luego de que este lunes en una localidad de Tamaulipas y donde se detectó el paso de indocumentados, se registró un ataque de civiles contra elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El hecho está siendo investigado por la Fiscalía de México. Los videos fueron compartidos por el vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivares. En el informe también se advierte a los ciudadanos que eviten transitar por caminos secundarios de los 4 municipios, pues en ellos se detectaron artefactos explosivos artesanales. Actualmente en Reynosa, miles de indocumentados, entre ellos ecuatorianos, están varados en refugios temporales que están llegando al máximo de su capacidad. Allí organizaciones civiles tuvieron que implementar más campamentos para recibir a los deportados. Desde Harlingen, Texas, Estados Unidos, llegó esta tarde el vuelo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil con 122 ecuatorianos deportados que fueron detenidos en la frontera con México. Otros ecuatorianos fueron deportados en el gobierno de Joe Biden. Los compatriotas manifestaron haber permanecido durante meses en centros de detención hasta que finalmente se efectivizó la orden de ser trasladados a Ecuador. Este vuelo fue coordinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Cancillería ecuatoriana. Ya no se sancionará con prisión a un conductor por exceder los límites de velocidad en Ecuador. La Corte Constitucional tomó esa decisión y determinó que la privación de libertad era una medida desproporcionada, pero seguirán vigentes algunas sanciones. Conozcan cuáles son. El exceso de velocidad en las vías del país seguirá siendo sancionado. La Corte Constitucional determinó que lo único que se eliminará es la sanción con cárcel de 3 días, previsto en el Código Orgánico Integral Penal. Esta es la respuesta que la Corte dio a una demanda de inconstitucionalidad presentada por André Benavides el 5 de agosto de 2024. El abogado hizo la consulta a la Corte porque en Quito había operativos de control de velocidad y se amenazó con prisión a quienes incumplieran la norma. La Corte determinó el pasado 9 de enero y anoche envió la sentencia al demandante, que la prisión es una medida que vulnera el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución, y consideró que pueden existir sanciones menos restrictivas. Y en ese sentido, no es que se está solapando el cometimiento de estas infracciones, no es que se está generando una situación de impunidad para aquellos que violentan los límites de exceso de velocidad. Las multas siguen vigentes por exceder los límites de velocidad. Para vehículos livianos, motocicletas y camionetas, en la zona urbana el límite máximo es de 50 kilómetros por hora y el rango moderado llega a 60 kilómetros por hora. En las vías perimetrales o periféricas el límite es de 90 kilómetros por hora y el rango moderado va hasta 120. Para transporte público y vehículos pesados, el límite en la vía urbana es de 40 kilómetros por hora y de 50 kilómetros por hora el rango moderado. En las vías perimetrales, el límite máximo de velocidad es de 70 kilómetros por hora y el rango moderado llega a 100 kilómetros por hora. La sanción para quienes excedan los límites de velocidad dentro del rango moderado incluye una multa del 30% de la remuneración básica, $141. Si pasa este límite, la multa es de un salario básico y la reducción de 10 puntos en la licencia. La sentencia de la Corte es de cumplimiento inmediato y obligatorio.
En Ecuador, 58 de cada 100 trabajadores se encuentran en la informalidad y el empleo adecuado sigue a la baja. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, revela que 28 de cada 100 ecuatorianos son pobres. Luis Alfredo Zúñiga explica las cifras. Para los ecuatorianos, conseguir un empleo sigue siendo un dolor de cabeza y lograrlo es cada vez más difícil. Así lo revela el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. En diciembre de 2023, 3.1 millones de personas tenían un empleo pleno, es decir, que laboraban 40 horas a la semana y ganaban al menos un salario básico. Pero a diciembre de 2024, la cifra cayó a 2.8 millones de personas, el número más bajo desde marzo de 2023. Las consecuencias se reflejan en el subempleo y la informalidad. 1.8 millones de trabajadores estaban en el subempleo en diciembre de 2023, es decir, con menos de 40 horas de labores a la semana y con ingresos menores al salario básico. Pero al cierre de 2024, el número subió a 2.1 millones de ecuatorianos. Además, 58 de cada 100 trabajadores están en la informalidad. En cuanto al desempleo, según el INEC, la tasa bajó en el mismo periodo de 3.4% a 2.7%, una diferencia estadística que, según el informe, no es significativa. Y esta situación influye en los índices de pobreza. A diciembre de 2024, 28 de cada 100 ecuatorianos estaban en esta condición, con ingresos familiares per cápita menores a $91.43, mientras que 12.7 de cada 100 ecuatorianos viven en pobreza extrema, con ingresos familiares per cápita menores a $51.53, que no cubren ni de cerca el costo de la canasta básica. Elecciones 2025. A menos de 2 semanas de las elecciones, los candidatos a la presidencia siguen recorriendo distintos cantones del país para exponer su plan de gobierno y acercarse también a sus posibles votantes. María Cecilia Largacha preparó un informe. Si se va la luz, para que tengamos una velita al menos. Para convencer a un votante hace falta hacerse conocer, ir personalmente, estrechar manos, entregar material proselitista. Querido, te damos el plan de gobierno y lo que queremos. Enrique Gómez cumple a cabalidad con eso. Acompañado del payaso Tico Tico, recorrió varios lugares de Guayaquil y además acudió a entrevistas en algunos medios de comunicación. Reestructurar el presupuesto general del Estado. No es el único. Hola, señorita. Iván Saquicela, que también está en Guayaquil, hace lo propio. Bueno, señor, soy la lista 20. Recorre calles, saluda a todos los que encuentra, les da un rápido mensaje de por qué tienen que votar por él. Soy Iván Saquicela. Apóyenos a gente nueva del pueblo, soy la lista 20. En las últimas horas, el candidato y su equipo estuvieron no solo en Guayaquil, sino también en la península de Santa Elena. Ahí el recorrido y los estrechones de manos se repitieron, pero además hubo una tarima y un discurso. ¡Gracias! Leonidas Sisa cumplió su jornada de campaña en Tungurahua. Recorrió las calles de Ambato, conversó con las personas a las que encontró en el camino y aprovechó para comentar ante un medio de comunicación su propuesta para los migrantes que por la política del nuevo presidente de los Estados Unidos deban retornar al Ecuador. Los hermanos que se fueron porque no pudieron pagar un crédito inmediatamente hasta $10,000, hay que condonar la deuda. Su jornada en Ambato terminó con un mitin político y un discurso en el atrio de la catedral de la ciudad. ¡Y aquí está el pueblo! En África, la alta demanda de minerales raros para la fabricación de celulares inteligentes reavivó un conflicto étnico de hace 3 décadas. Rebeldes tomaron Goma, una ciudad de la República del Congo, en un intento por controlar las minas de la zona. La lucha armada ha provocado la huida de cientos de miles de civiles. Merlis González con la información. Los combates entre el ejército de la República Democrática del Congo y rebeldes del grupo M23, con base en la vecina Ruanda, recrudecieron el domingo. Los enfrentamientos se dan en la provincia de Kivu del Norte, en el este del Congo, fronterizo con Ruanda, en el centro de África. Los insurgentes avanzaron y tomaron el control de la ciudad de Goma, la más grande de la zona, reavivando uno de los conflictos armados más largos de África. El M23 está formado por combatientes tutsis, una etnia que casi fue erradicada en 1994 durante el genocidio de Ruanda a manos de la tribu de los Hutus. Grupo que al terminar la guerra huyó hacia el Congo, generando enfrentamientos entre ambos países por más de 30 años.
El M23 dice que su lucha es contra los hutus, pero detrás de eso está el control de las minas de cobre, litio, coltán y cobalto del este del Congo, cuyo valor se estima en $24.000 millones. La demanda de esos minerales se ha disparado en los últimos años, pues son esenciales para la fabricación de teléfonos inteligentes y otros equipos electrónicos. El ataque de los rebeldes ha desatado una nueva crisis humanitaria en la región africana. En solo 3 días, más de 1 millón de personas, entre ellos 120.000 niños, han huido de Goma, en medio de intensas balaceras. Las ONG hablan de centenares de fallecidos, aunque sin especificar si son civiles o militares. El conflicto además ha generado protestas en otras ciudades de la República Democrática del Congo, donde los manifestantes exigen apoyo de gobiernos extranjeros para detener el avance de los rebeldes. Hezbollah rechazó el acuerdo entre Israel y Líbano para extender la tregua y amenazó con nuevos ataques. Aunque Estados Unidos aseguró que el cese al fuego se extendió hasta el 18 de febrero, Hezbollah exige la retirada inmediata de las tropas israelíes del sur del país, pues el plazo inicial venció. El acuerdo de alto el fuego de 60 días entre Hezbollah e Israel expiró el domingo, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que negoció con las autoridades del Líbano una retirada tardía de sus tropas, lo que provocó la protesta del grupo de milicianos. No aceptaremos la prórroga del plazo de retirada israelí, ni siquiera por un día. Tienen que retirarse según la tregua inicialmente acordada, dijo el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem. Pero los soldados israelíes aseguran que los extremistas han intentado romper los bloqueos de carreteras para avanzar contra ellos y que continuarán en el sitio hasta que el ejército libanés se despliegue en la zona y tome el control. El domingo, el Ministerio de Salud del Líbano informó que soldados israelíes mataron a 22 personas y dejaron 124 heridos, entre ellos civiles que intentaban regresar a sus hogares. El ejército israelí admitió haber hecho tiros de advertencia cuando un vehículo con bandera de Hezbollah se dirigía a ellos. Temen una emboscada en el norte del país, similar al atentado perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023. Un avión con 176 personas a bordo se incendió en el aeropuerto internacional de Busan, en Corea del Sur. Los pasajeros fueron evacuados cuando el fuego inició en la sección de la cola de la aeronave de Air Busan, poco antes de despegar hacia Hong Kong. En cuestión de minutos, las llamas cubrieron el avión. El incidente no dejó heridos y por ahora se desconocen sus causas. La embotelladora europea de Coca-Cola en Bélgica anunció el retiro masivo de productos debido a una concentración de clorato demasiado alta. Se aplica a latas y botellas de vidrio distribuidas desde finales de noviembre en Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia y Luxemburgo. La medida incluye a los productos Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fusti, Minute, Made, Nalu, Royal Bliss y Trópico. Según la web de la Comisión Europea, el clorato en la alimentación proviene de los desinfectantes con cloro utilizados para el tratamiento del agua y en la transformación de alimentos. Hasta el 7 de febrero, personas mayores de 15 años con escolarización inconclusa podrán matricularse en el programa del Ministerio de Educación para culminar la escuela y el colegio en menor tiempo. Además, desde este viernes se aplicarán nuevas tarifas en el aeropuerto de Guayaquil. Mucha atención. Adriana Bermeo amplia esta información. El Ministerio de Educación abrió las inscripciones para que personas mayores de 15 años con escolaridad inconclusa puedan terminar la escuela y el colegio en menor tiempo, en modalidad semipresencial, en horario nocturno o en fines de semana. Las matrículas estarán disponibles para el régimen Sierra Amazonía hasta el 7 de febrero en 779 instituciones educativas a escala nacional. Puede consultar cuál es la más cercana en juntos.educacion.gov.es. El programa es gratuito y dura 5 meses por cada grado o curso. Desde este viernes se aplicarán nuevas tarifas en el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo. Habrá un incremento de 2.35% que será indexado al costo del pasaje.
En vuelos nacionales se pagará $18.20 y en vuelos internacionales $40.12. Estas tarifas fueron aprobadas por el Consejo Cantonal de Guayaquil y regirán hasta el 31 de enero del 2026. Este jueves a las 9 horas se realizará el simulacro nacional de tsunami en los 29 cantones de las 5 provincias del perfil costanero y en Galápagos, de forma simultánea. En el ejercicio se definirán rutas de evacuación y se indicarán estrategias para protegerse en caso de enfrentar este fenómeno en Ecuador. Pueden participar personas naturales, instituciones educativas, entidades públicas y privadas. Y comités comunitarios. Ellos deberán inscribirse en la página web de la Secretaría de Gestión de Riesgos y al finalizar el simulacro recibirán una certificación. Transportistas pesados responsabilizan a los jueces de liberar a los sospechosos de robos, asaltos y secuestros en carreteras. Diego Puente informa que pidieron al Consejo de la Judicatura sanciones contra los funcionarios que concedieron la libertad a pesar de que existen pruebas. Me subieron en una camioneta, me taparon la cara y me llevaron. Me botaron al piso, me golpearon, me sangraron, me tomaron videos. A mis familiares mandaron esos videos. Esconde su rostro para evitar represalias de las mafias. Es un transportista pesado que fue secuestrado hace un año cuando llevaba una carga de adoquines de Quito a Quevedo. Pasó 12 horas atado y fue golpeado constantemente. Y cuando a mí me iban a liberar, llevaban ya 2 personas más secuestradas de 2 camiones más. Es uno de los conductores de transporte pesado que llegó a Quito este martes para reclamar por fallos judiciales que beneficiaron a miembros de bandas que asaltan a camioneros. Según los representantes de este sector, algunos jueces liberan a delincuentes que fueron capturados en flagrancia. Presentaron 5 casos a los que hicieron seguimiento durante este mes, pero estiman que el problema es general y que la liberación bordea el 80%. Vemos cómo los grupos organizados están incidiendo sobre la decisión de los operadores de justicia. No se está trabajando en defender la actuación y el trabajo de todos los ecuatorianos. Dicen que en el anillo vial de Quevedo, las vías de la Troncal, la carretera Babahoyo-Santo Domingo, se mantienen los ataques armados contra transportistas pesados y roban los vehículos, la mercadería o cometen secuestros extorsivos. En los grupos de WhatsApp que crearon los conductores como un mecanismo de defensa, se comparten fotos y videos de lo que viven en las carreteras a diario. Así se alertan. Coleguita, llegando al Porvenir, nos trancaron bala. Aquí va con 3 panitas, de ahí no le dimos paso, loco. Trancaron bala, nos siguieron. Cogieron y se bajaron con fusiles a coger a un camión GH. En este momento, ahorita. Según sus estadísticas, los ataques bajaron desde que la policía y los militares escoltan convoyes de camiones en las noches y se establecieron islas de seguridad para descansar. En Archidón, en Napo, 400 habitantes se han unido en mingas comunitarias para limpiar espacios públicos y así frenar la propagación del mosquito del dengue. Mientras en Tena, brigadas realizan fumigaciones intradomiciliarias en los barrios con mayor concentración de casos. Elizabeth Quesada con más detalles de estos procedimientos. Con palas, machetes y escobas, 400 habitantes de Archidona en Napo se organizaron en mingas comunitarias para frenar la propagación del mosquito transmisor del dengue. Distribuidos en 39 grupos, limpiaron maleza y eliminaron desechos en 13 sectores clave. La jornada se centró en parques, el malecón y áreas como la perimetral, donde recogieron plásticos, botellas y llantas que sirven de criaderos para los mosquitos. 100 aspirantes de la Escuela de Formación de Policía y estudiantes de 5 unidades educativas se unieron a las tareas. 2 retroexcavadoras también se sumaron a la tarea, removiendo lodo, escombros y abriendo zanjas para evitar que el agua se estanque. Mientras tanto, en Tena, brigadas del Ministerio de Salud y el municipio recorren los barrios más afectados con fumigaciones intradomiciliarias. 3 técnicos con una bomba de malatión, un insecticida usado para controlar mosquitos, trabajan de 17 horas a 21 horas en sectores como San Jorge, Gil Ramírez Dávalos y Eloy Alfaro, donde se concentran los casos. En el Hospital José María Velasco Ibarra se habilitó un área exclusiva para pacientes con dengue, equipada con 20 camas para atender a los afectados. Según el último informe del Ministerio de Salud, este año en Napo hay 606 casos de dengue.
Tena encabeza la lista con 528, seguido de Archidona con 71, Quijo 5 y Arosemena Tola 2. Por ahora, las campañas de limpieza continuarán implementándose en las zonas rurales de Napo, reforzando el esfuerzo colectivo para frenar el avance de esta enfermedad. De igual forma, para evitar infectarse de dengue, comunidades en Guayas, El Oro y Azuay toman de igual forma iniciativa para hacer mingas de limpiezas para destruir criaderos de mosquitos, incluso contratando compañías de fumigación privada. Diego Cuenca describe estas acciones. Para evitar la proliferación de mosquitos que causan dengue, comunidades en Guayaquil se juntan para limpiar áreas donde se pueden formar larvas, como la acumulación de agua, en plantas o en recipientes que están al interior de cada domicilio. En el sector Unión de Bananeros, en el sur de la ciudad, sus habitantes se organizaron para gestionar una fumigación privada, debido a que las opciones caseras ya no funcionan. Cerramos las ventanas, pues quemamos palo santo también. En promedio, una compañía de fumigación privada cobra $40 por desinfectar una casa, mientras el municipio habilitó 6 cuadrillas, cada una de 6 personas, que para fumigar se despliegan por los sectores más vulnerables de la ciudad en el día y en la noche. En la provincia de El Oro también se realizan mingas en barrios, que están rodeados de maleza y agua emposada debido a las lluvias. En el cantón Santa Rosa, 100 habitantes de la ciudadela El Cisne se organizaron para extraer montes y con escobas recolectaron botellas plásticas y otros artículos. Además, destruyeron criaderos de mosquitos. En Azuay, las autoridades detectaron que en los alrededores de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba hay zonas vulnerables a la proliferación de mosquitos. Por eso, en 4 sectores de Cuenca ejecutan fumigaciones contra los zancudos. Liga Azul. Riesgo de destitución. El Tribunal Contencioso Electoral tiene su pleno completo para resolver la causa contra los miembros de la denominada Liga Azul en el Consejo de Participación. Francisco Garcés informa que la recusación contra la jueza Ana Abril fue negada. El Tribunal Contencioso Electoral negó la recusación en contra de la conjueza Ana Abril y con esa decisión dejó integrado el Pleno que ahora debe resolver la causa por infracción electoral en contra de Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Francolor, miembros principales del Consejo de Participación, y de la suplente Biel Capárraga, integrantes de la Liga Azul identificada con el correísmo. De esta forma, el tribunal podrá tomar la decisión definitiva sobre la destitución de los funcionarios por una infracción electoral al haber hecho campaña política auspiciados por la Revolución Ciudadana. En este caso, en primera instancia, el juez contencioso Fernando Muñoz los sancionó con la destitución y una multa de 70 salarios básicos. Tras la apelación, el tema pasó al Pleno del Tribunal, en donde se debe tomar la decisión definitiva, la que fue temporalmente suspendida por la recusación a Abril. Ese recurso fue planteado por Augusto Verduga el 18 de enero. Acusó a Abril de perjurio y de enemistad manifiesta. Argumentó que ella fue elegida asambleísta alterna en el 2017 y eso le impedía ser parte del Tribunal Contencioso Electoral. En el trámite de la recusación, Abril demostró que renunció a su puesto de asambleísta suplente en febrero de 2019 sin haberse principalizado. Por tanto, no estaba inhabilitada para ser jueza del TCE. Además del Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional observa las actuaciones de Saltos, Verduga, Francolor y también de Nicole Bonifaz, quienes pueden ser destituidos por haber incumplido una de sus sentencias que les impedía nombrar a Raúl González como superintendente de bancos. Y también son sujetos de una investigación en la Fiscalía por simulación y usurpación de funciones públicas por una denuncia planteada por el superintendente de bancos Roberto Romero. El Consejo de Participación Ciudadana acumula procesos de selección mientras se debaten conflictos internos que responden a los intereses de los grupos políticos a los que pertenecen sus integrantes. El organismo que se suponía iba a empoderar a la ciudadanía arrastra una deuda que afecta a la institucionalidad del país y no hay soluciones a la vista. Lo analiza Lenín Artieda.
Lejos está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de ser lo que se dijo que sería. La verdad es que nunca lo fue. Desde su origen fue un ente cooptado por la política, enfocado únicamente en la facultad de designar autoridades en el país. Y ni siquiera en ello ha sido competente el Consejo porque el conflicto lo superó. Desde 2019 no ha habido un solo titular de ese organismo que haya terminado su periodo. Todos han sido removidos, destituidos y hasta encarcelados. A ello se suma la lucha interna por cooptar las instituciones, por hacerse de los organismos de control, que ha devenido en un bloqueo que afecta la institucionalidad del país. Las poquísimas designaciones de autoridades que se han dado están siempre acompañadas del escándalo, de denuncias de incorrecciones y manipulación en los procesos. Los políticos representados en el Consejo, si no se logran imponer, se dan por bien servidos, bloqueándolo todo. El resultado de esto es un país que se maneja con autoridades prorrogadas o con subrogantes, esperando a que los consejeros algún rato pongan en orden sus intereses para conformar las comisiones de selección o para dejar de obstruir el trabajo de las que ya se constituyeron. Por eso, el país tiene un Consejo de la Judicatura que este 29 de enero debería estar renovado, pero ni siquiera tienen completas las ternas. Tendría que haber un nuevo fiscal general del Estado el 8 de abril, pero la convocatoria al concurso de méritos y oposición aún no se ha hecho. Y eso no es todo. Está pendiente la renovación del Consejo Nacional Electoral, cuyos vocales concluyeron su periodo en noviembre del año pasado. La renovación parcial del contencioso electoral, postergada desde el 2022. La selección del titular de la Defensoría del Pueblo. La designación de 9 integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. De 25 representantes de la sociedad civil en los consejos nacionales para la igualdad, de 2 delegados del Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras. Lo peor de todo es que no hay soluciones a la vista a las dinámicas de ese organismo que inmoviliza al país, que impide el fortalecimiento de las instituciones, que desfigura la democracia. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. Elecciones 2025. Paralelamente a los discursos y recorridos, los candidatos ponen en práctica sus estrategias de campaña en las redes sociales. Esto es lo que han publicado en las últimas horas. Veamos. Sobre un lienzo quisiera pintar. A veces a la campaña hay que restarle monotonía y Carlos Rabascal parece estar consciente de eso. Tanto que con la ayuda de la inteligencia artificial le hizo una leve modificación a la foto oficial de los candidatos en el debate. Es que bailar siempre da resultado en redes. O una mirada sexy a la cámara también puede servir. A propósito, Daniel Noboa aprovechó esta vía digital para desear feliz cumpleaños a su candidata a la vicepresidencia. ¿Y la plata? ¿Dónde está? En sus cuentas de Instagram, de TikTok, los candidatos suelen, además de contar sus programas de gobierno, tratar de mostrar su lado más personal. Yo no me quería casar con usted hasta después de las elecciones. Jimmy Jairala hace un escuchamos pero no juzgamos junto a su esposa. Escuchamos pero no juzgamos. Vengo de un barrio privado de agua, privado de servicios básicos. Y Pedro Granja se va hasta el barrio donde creció. Nosotros cuando somos hijos de una lavandera. Señor Rafael Correa. Y aunque él mismo no sea candidato a nada, Rafael Correa está presente en las redes de varios candidatos. De él habla Víctor Arauz. En el eje principal del caos, todo lo posible. De él habla Jorge Escala. Pero para que regrese a la cárcel. Rafael Correa. De él habla Henry Kronfle. Un acto de justicia. Para esta fecha, los equipos de campaña exprimen su creatividad para generar impacto en las redes. Que la cuenta regresiva empieza ya a hacerse sentir. Y el Consejo Nacional Electoral informó que la entrega del material está dentro del cronograma. En los próximos días decidirán si se suspende el proceso en Venezuela, donde no se han podido entregar los paquetes electorales. Fabiola Santana con los últimos detalles de cómo se desarrolla el calendario para los comicios del 9 de febrero.
A 12 días de las elecciones, el 47% del material electoral está distribuido. Las delegaciones del exterior y de 13 provincias ya tienen los kits. Las 11 restantes los recibirán entre el 30 de enero y 7 de febrero. Manabí y Los Ríos el 30 de enero. Imbabura y Carchi 1 de febrero. Santo Domingo y Esmeraldas 3 de febrero. Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi el 5 de febrero y Pichincha el 7 de febrero. Al CNE le preocupa lo que ocurre con Venezuela, donde hay 10.000 empadronados. Pese a la ayuda de la embajada suiza, 2 funcionarios de la Cancillería ecuatoriana no han logrado ingresar para recibir el material electoral en Caracas. Los vocales analizarán suspender allí el proceso. Venezuela, al igual que México y Nicaragua, rompió relaciones con Ecuador por la expulsión de Jorge Glass de la embajada mexicana. Tomaremos la decisión en el Pleno si se hace o no se hace. Sin embargo, ustedes van a poder observar que están listos los paquetes aquí. En México sí habrá elecciones con la ayuda de la embajada suiza. En Israel no, por el conflicto regional. Por lo tanto, el procedimiento está en marcha. Diana Atamaín y Enrique Pita, interrogados por los periodistas, respondieron sobre el cometimiento de posibles infracciones electorales. Atamaín reconoció que se investigan casos en El Oro, Santo Domingo y Guayas. También indagan sobre el rol del MIES en la entrega de cocinas de inducción y dijo que de haber indicios, el CNE los denunciará al TCE para que de considerarlo establezca sanciones. Durante más de 8 horas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó la audiencia pública en contra de Ecuador por la muerte del fotoperiodista Julio García durante las protestas de 2005 en contra del gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. Y Jacqueline Rodas con más detalles de este caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica realizó la audiencia del caso García Romero versus Ecuador. Los magistrados escucharon a los familiares de Julio García, el fotoperiodista chileno que murió en 2005 durante las protestas en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez por el excesivo gas lacrimógeno arrojado por la policía, según acusó la CIDH. El relator especial para la libertad de expresión sustentó el caso. El señor García Romero no estaba armado ni ejercía ninguna actividad violenta. Por el contrario, ejercía su labor como periodista y reclamaba por la protección de niños, y como resultado, los agentes decidieron lanzar más bombas lacrimógenas, provocando que el señor García Romero inhalara de manera excesiva dichos gases y cayera al suelo. En Ecuador, la investigación penal para sancionar a los culpables se archivó 2 veces y el caso está impune. La Comisión Interamericana envió recomendaciones que fueron ignoradas en 6 ocasiones. Luego, el organismo determinó que el Estado es responsable de la muerte de García y envió el caso a la Corte. El hijo del fotoperiodista chileno es ecuatoriano. Viajó desde Quito a Costa Rica para declarar ante la Corte. Tengo la imagen de él subiendo las escaleras, despidiéndose de mí. Bruno, después de ese evento, ¿vio a su padre de manera presencial? No lo volví a ver de manera presencial. Lo vi en un ataúd. Los representantes del Estado pusieron en duda que Julio García haya muerto por el gas. Hay un bajo riesgo en ambientes abiertos, permitiendo la dispersión de multitudes con un bajo riesgo de daños permanentes. La Corte Interamericana, tras 8 horas de audiencia, cerró la sesión. Anunciará su sentencia en nueva fecha. En emisiones del 4 de septiembre de 2024 y del 13 de enero del año en curso, se usó por equivocación la fotografía de Néstor Onofre Torres Quichimbo en el caso del asesinato de Alex Guevara, director de la cárcel de Sucumbíos. Lamentamos ese error y nos disculpamos con el señor Néstor Onofre Torres Quichimbo. De asfalto, ruinas y ternura están hechos los caminos. Es la exposición que se inauguró en la Alianza Francesa de Guayaquil. Dibujos de instalaciones del artista Arely Suárez, que estará abierta hasta febrero. Estefanía Arias con un recorrido. Para esta artista, las paredes son elementos urbanos en constante transformación. Ahí la razón del por qué las utilizó como su lienzo, para plasmar lo cotidiano, la niñez y la ciudad.
De asfalto, ruinas y ternura están hechos los caminos. Es la exposición de la artista Arely Suárez, que se inauguró en la Alianza Francesa de Guayaquil, en la sede del centro. 30 dibujos y 7 obras de instalación que reflexionan sobre el paisaje y las emociones. Como digo, junto estos paisajes oníricos, con estos personajes tiernos, como creando una atmósfera que representa una ciudad tal vez un poco más amable, una ciudad un poco más calmada. Yo estos niños los vengo pintando en la calle bastante tiempo ya. Estos personajes de alguna manera reclaman su espacio, ¿no? Y como son así tiernos, me gusta pensar que son una especie de abrazo visual para todo el caos que a veces vivimos en la ciudad. La muestra gratuita estará abierta hasta el 21 de febrero, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. El salsero Tito Nieves anuncia su retiro de los escenarios con una gira mundial. El puertorriqueño celebra 50 años en la música. Y la cantante argentina María Becerra estuvo de vacaciones en las Islas Galápagos y reveló que se enamoró de un plato típico ecuatoriano. Vamos a conocer de cuál se trata. El salsero puertorriqueño Tito Nieves, conocido como el Pavarotti de la salsa, para celebrar 50 años de trayectoria musical, anunció su retiro de los escenarios con una última gira de conciertos en el mundo. Los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de sus éxitos como El Panadero, Los Rodríguez y Fabricando Fantasías por última vez en vivo. Cantante argentina María Becerra, conocida por sus canciones Ojalá, El amor de mi vida y Cuando te vi, visitó las Islas Galápagos y compartió en sus redes sociales su amor por el encebollado, plato típico ecuatoriano. Publicó una fotografía donde dice: bendito seas encebollado, me enamoré de vos desde la primera vez que te probé, encantando a sus seguidores locales. La argentina disfrutó de sus vacaciones en el país y aseguró que Galápagos es el paraíso en la tierra. El cantante y compositor británico Rod Stewart, de 80 años, caracterizado por su canción Do You Think I'm Sexy, sorprendió a sus fans al anunciar que su gira One Last Time llegará a Sudamérica en octubre. El ícono del rock se presentará en Chile y Argentina y promete shows inolvidables para cerrar con broche de oro su carrera en los escenarios. Mañana en Contacto Directo estará Karen Sichel, máster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, para analizar la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, cuyas prácticas prueban que es un ente que no sirve a la democracia del país. Además, Lorena Piedra, investigadora de la Universidad Católica y especialista en inteligencia y seguridad, para analizar qué tipo de medidas urgentes deberá tomar el próximo presidente de la República ante el crítico estado de las cárceles del país. La información actualizada, amigos, siempre en ecuavisa.com. Buenas noches.